Bueno, creo que pueden tomar sus Biblias, por favor. Y el primer texto está en el libro de Ruth, capítulo 1, versos 15 al verso 17, por favor. Ruth, capítulo 1, 15 al 17. Dice así la palabra de Dios. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegas que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Al siguiente libro, primera de Samuel, por favor, capítulo 20. Primera de Samuel, capítulo 20, por favor. Versos 1 al 3, dice la palabra de Dios. Después David huyó a Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo: En ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará grande ni pequeña que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: Tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá: No sepa esto, Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Vamos a orar, por favor. Padre Celestial, gracias por tu palabra, sabia, santa, palabra de amor, de poder, de autoridad. Dios, estamos reunidos no por reunirnos, es para alabarte a ti, para escuchar el mensaje tuyo a nosotros. Mi Dios, necesitamos que esta tarde aquí tú puedas hablar a cada uno de nosotros, oh Señor, para instruirnos, edificar nuestras vidas. En el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Ahora el tema, la muerte. Muchas veces cuando se habla de la muerte parece que es algo terrible del cual se está hablando. Ahora, pero la muerte no es aniquilación, no es dejar de existir. La muerte es separación. Hay tres tipos de muertes: espiritual, física y eterna. Hoy, con la ayuda del Señor, quisiera que veamos algo de esta muerte, la muerte física. La muerte física es a causa de la muerte espiritual. Ahora, si escuchamos un poco de noticias o vemos noticias, en nuestro país solamente, vemos la cantidad de personas muriendo. Con la cantidad de personas muriendo. Y un país tan pequeño y que jóvenes, que debería ser la próxima generación, muriendo. Ahora, pero la muerte es la separación del alma y del cuerpo. Hace un tiempo atrás, una señora, miembro de la iglesia San Rafael, falleció. Entonces fui hasta el día lunes a que llevaran a sepultar el cuerpo. Ahora, ya en el cementerio, muchas inquietudes o inquietudes de algunos en cuanto a la muerte. Ahora estaba conversando con una persona
acerca de esto, de la muerte, y una señora estaba escuchando la conversación. Entonces ella dijo, ¿es eso así? ¿Eso es la muerte? Yo pensé, yo siempre he creído que la muerte es, me morí y todo terminó. Le dije, no, eso no es así, eso no es así. Está empezando lo verdadero. No es dejar de existir. Cuando no se tiene la enseñanza correcta, entonces se cree que la muerte es dejar de existir. Ya nada más. Hace pocos semanas atrás, se sepultó el cuerpo de mi cuñada, la hermana mayor de mi esposa. Ahora, todos inconversos, la gran mayoría que estaba ahí eran personas sin Cristo. Nunca han leído la Biblia. Entonces, ¿qué creen en cuanto a la muerte? Ahora, ¿pero qué dice Dios en cuanto a la muerte? Ahora, en Génesis capítulo 2, por favor. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Génesis 2, versos 16 y 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, Dios habló a Adán, acerca de la muerte. Si era desobediente a la voz de Dios, iba a haber muerte. Ahora, la muerte entró por desacato a Dios, por desobediencia a Dios. Todo mal que hay es por desobediencia a Dios. Si aprendiéramos a escuchar y a obedecer a Dios, las cosas irán mejores. Pero la gran mayoría del ser humano le gusta opinar. Pero Dios no nos preguntó nada más nos está mandando y nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Y cuando no obedecemos, eso es desacato a Dios. Y ninguna bendición va a haber. Ahora, así es que la muerte entró a causa de la desobediencia a Dios. Se escuchó la voz de Satanás y se decidió creer a Satanás en lugar de creerle a Dios. Y a causa de eso entró la muerte. La muerte espiritual, que es la separación del ser humano de Dios. Ahora, vemos todo niño, una vez que llega a la edad de la conciencia, está muerto espiritualmente. Una vez que ya es consciente de sus hechos, es un pecador. Así es que está separado de Dios y necesita nacer de nuevo. Ahora, la muerte es a causa de la desobediencia del ser humano a Dios. Cuando vemos allí en Ruth, lo que ella le dice a su suegra. Ahora, Noemí y el esposo decidieron salir hacia Moab, porque donde estaban, en Belén, había hambre. Ahora, Elimelech se fue con Noemí, los dos hijos, Mahlón y Kelión, y allí los dos hijos se casaron, y el esposo de Noemí, Elimelech, y los hijos murieron. Ahora, Noemí le dice a sus nueras, vuelven. Niños mueren y se ven adultos en la sociedad en que estábamos, pues,
empezó con decir adultos mayores. No, la Biblia habla claro, ancianos. Entonces, pero en la sociedad queremos barnizarlo y no decir ancianos, adultos mayores, de ancianos. Ahora, algunos tienen miedo a llegar a ser ancianos. Algunos tienen miedo a eso. Es otra etapa de la vida. Y la persona no tiene que llegar a esa etapa de la vida para morirse. Yo he escuchado jóvenes de 15 años, estaban bien físicamente y murieron. Así, y de 15 años y de pronto se enferman de algo y mueren. La muerte, desde que Adán desobedeció, la muerte entró. Ahora, la muerte física entró a causa del desacato a Dios. Y reitero, no hay que estar enfermo para morirse. Personas, atletas que gozaban de buena salud y murieron. No hay que estar enfermo. Solo hay que ser un ser humano para morirse. Ninguno debe de tratar de sostener la vida porque va a morirse. No importa lo que piense, va a morirse. Ahora, el único que tiene control sobre esto es Dios. Él es el que sabe cuándo va a morirse. Ahora, no hay ninguna persona que pueda evitar morirse. En el texto de Hebreos 9:27, Dios en su palabra hablando, dice, de modo que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de el juicio. O sea, va a morir. Muchas veces nos asombramos cuando leemos en la Biblia el caso de Matusalén, 969 años, pero murió. En nuestro tiempo, cuando una persona llega a una edad de 90 años, dice, wow, pero tenía 91 años cuando murió. Así como uno de 15 muere, uno de 90 años muere también. No hay nada que puede pararlo. Hay personas que es bueno trazarse la meta de estudiar. Ha habido personas que ya con el título en la mano al día siguiente murieron. Nadie tiene control sobre la muerte. Yo he escuchado historias y una de ellos, hijo de reyes, se casaron, iban para la luna de miel y los dos murieron. No hay diferencia para nadie. Nadie tiene el control sobre la muerte, solo Dios. Ahora, en la epístola de Santiago, Dios habla y nos dice que nuestra vida es como la neblina. Santiago capítulo 4, por favor. Vamos a leerlo textualmente, que Dios dice, capítulo 4, versos 13 y 14. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué será vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Verso 15. En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahora, el hermano Edwin Jiménez, por cierto que el domingo que pasado estuvo acá, una persona por cual se pidió oración porque estaba tan mal físicamente que se pensó que iba a morir. Tan mal que estaba, no podía levantarse, fuertes dolores, y Dios, de estar muriéndose, lo levantó. Así, lo levantó.
y han dado como si nada había pasado. Cualquiera que lo ve no se dio cuenta que él estuvo a punto de morirse, pero Dios le preservó la vida. Pues hace años, cuando estábamos ahí en San Rafael, él me contó la historia de dos mujeres. Habían organizado un paseo. Y la víspera, el día anterior, se encuentran. Y una le dice a la otra, mañana nos encontramos para ir al paseo. Entonces la otra respondió, si Dios quiere. Ahora, y la otra le dijo, ¿cómo si Dios quiere? Mañana nos encontramos. Ahora, la que dijo, ¿cómo si Dios quiere? Esa misma noche murió. Ahora, ¿qué dice Dios? Nuestra vida es como la neblina. Así, nuestra vida es como la neblina. Un día estamos y otro día no estamos. Un día estamos aquí en vida y otro día ya no estamos. Solo Dios sabe cuánto tiempo tiene usted de vida aquí y yo. Solamente Él sabe esto. Nadie más. Ahora, así es que la muerte, ¿qué es? Separación. ¿Separación de qué? Del alma del cuerpo. Una vez que el alma ya no está, ya el cuerpo empieza a enfriarse y se sepulta y empieza a descomponerse completamente. ¿Por qué? Porque no está lo que le da vida, el alma, la persona en sí. La persona en sí es lo que le da a este cuerpo capacidad de sentir, de hablar, de movilizarse, etc. Ahora, si no está el alma, es que la persona físicamente está muerta. Ahora, pero ¿por qué hay muerte? Pues retrocediendo es lo que Dios habló con con Adán, que Dios le dijo ahí en Génesis acerca de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. No coma ese árbol. Ahora, pero en el capítulo 3 llega el diablo y le dice a Eva, con que Jehová Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios no dijo eso. Dios fue específico. De todos pueden comer menos uno. Ahora, ¿sabe? El diablo es hábil. Y nada más Dios puede tener y tiene control sobre él. Es hábil para engañar, para enredar a cualquiera. Y cualquiera quiere decir cualquiera. Hay personas que estuvieron en la obra del Señor y el diablo insistió, y uno de ellos, que una persona al cual conocí, traté, Dios lo usó para empezar en el extranjero una iglesia, aquí en nuestro país otra iglesia, y ya cuando iba a empezar la tercera, ¿qué hizo? Se alejó y se fue al mundo. Cuando a mí me contaron eso, dije, no puede ser posible. Apenas llegué a la casa, llamé a la casa de él y la esposa contestó y le pregunté, le dije, mire, me contaron esto y esto en una reunión hoy. Me dice, ¿es cierto? Le dije, bueno, qué doloroso es. Qué doloroso es. Muchas veces menospreciamos lo que el diablo puede hacer. Personas que eran líderes de una iglesia, maestros, directores de música, y aquí, ¿y dónde están hoy? El diablo no está durmiendo. No está descuidado. Y él, cuando se trata de la serpiente antigua, la serpiente es un animal muy astuto y peligroso. Pues Dios, cuando refiere al diablo, habla de él como la serpiente antigua, hábil para enredar, hábil para engañar. Y la única persona con la cual podemos resistirle a él es con Cristo. De lo contrario, imposible para un ser humano hacer frente a ese ser. Cualquier ser humano, él se lo trae abajo. Así, cualquiera.
Y no importa la cantidad de años que la persona tiene en los caminos del Señor, siempre está propenso a poder caer. Siempre. Solo es con Cristo que no cae. Sin Él, caemos. Así que Dios habló a Adán. Ahora, le dijo, el día que comieres morirás. Murió espiritualmente, o sea, espiritualmente quedó separado de Dios. Y cuando se va al capítulo 5, se ve la lista de personas, ahí en Génesis, que Dios enseña, vivieron tantos años y murieron. Vivió tantos años y murió. ¿Cómo murió? Físicamente. Ahora, la muerte física ha entrado a causa del desacato del hombre a Dios, del ser humano a Dios. Así es que Dios está enseñándonos en cuanto a lo que pasa. Vemos en la noticia, hubo tantos muertos hoy, y llega uno a como acostumbrarse a escuchar acerca de que murió, y uno lo ve con naturalidad. Que no, eso es serio. Todas las personas que están muriendo sin Cristo están ahora en el lugar donde Dios no quiso que estuvieran. Están en el infierno. Ahora, Dios quiere que cada uno entendamos. No importa la edad, no importa el estrato social, no importa la salud, va a morir. Va a morir. Pero el que está en Cristo, la muerte es pasar de aquí a la eternidad, a la presencia de Dios. El que está en Cristo. El que está en una religión y sin Cristo, murió y se fue al infierno. Sus ojos se cerraron acá y se fue al infierno. Dios. Ahora, ¿por qué hablar a otros de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué nos hablaron a nosotros? ¿Por qué salir y hablar a otros? Porque están muertos espiritualmente. Y Dios quiere alcanzarlos. Que el ser humano está cada vez más duro, más difícil. La tecnología lo tiene enredado. Hace varias semanas atrás estaba hablando con una persona y me dice, ¿sabe? La tecnología ha hecho que el ser humano piense menos. No razona. ¿A causa de qué? La tecnología. Le dije, sí. Cualquier cosa, vuelven a agarrar y el aparato. Ahora, ¿sabe que hace una breve semana atrás también escuché el caso de un científico renombrado? Hizo un estudio ahora acerca de la creación y la evolución. Ahora, un científico sin Cristo. Ahora, y él llegó a la conclusión de que la evolución es una total imposibilidad. Ahora, yo escuché y dije, ahora el predicador va a decir, y se convirtió. No. Ay, Dios, no puede ser posible. Ahora, él dijo, la evolución es una total imposibilidad. Pero voy a creer a la imposibilidad porque no quiero creer en la existencia de Dios. Eso no es ser totalmente necio. Ahora, ¿qué dice el Salmo 14? Dice el necio en su corazón no hay Dios. Dice el necio. Ahora, uno va al diccionario y busca qué quiere decir necio. Dice tonto. Ahora, no obstante su gran preparación intelectual y no obstante todo el estudio que hizo acerca de evolución o creación, y llegó a la conclusión de que la creación es la respuesta, pero no quiero creer la creación porque eso sería creer en Dios y no quiero creer en Dios. Eso es ser muy necio. Es ser muy necio.
Pero ¿cuántas personas se oyen el mensaje de la palabra de Dios y no quieren creer? Hace muchos años, dos jóvenes en un colegio buscaron uno de los sacerdotes ahí para hablarle. Oraron y después fueron a buscar. Ahora, y le evangelizaron, le testificaron, le dijeron todo lo que Dios dice. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo el cura? Todo eso es verdad, pero no puedo salir de esto. Qué horror, ¿eh? Ahora, él le dijo a los jóvenes, todo eso que me están diciendo es cierto, pero no puedo. Voy a quedarme en lo que estoy. ¿Sabe qué quiere decir? Voy a quedarme en lo falso. Voy a quedarme allí. Ahora, eso es ser necio. Eso es ser necio. Ahora, Dios quiere que entendamos, un día vamos a morir. Pero usted, cuando muera, ¿en dónde vas a estar? Una vez que muera físicamente, que el alma ya no está en el cuerpo, ¿a dónde se fue su alma? ¿A dónde se fue? Después de ser salvados por la gracia de Dios, necesitamos vivir como salvados antes de la muerte. La pregunta para ti, ¿has creído en Cristo para que te salve? Aquí no podemos salvar a nadie. Yo soy uno de los que Cristo alcanzó y salvó. No puedo salvar a nadie. El apóstol Pablo no podía salvar a nadie. Juan el Bautista no podía salvar a nadie. El apóstol Juan no podía salvar a nadie. Es que solo hay un único Salvador, y ese es Jesucristo. ¿Qué dice esa palabra? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Solo Cristo es el Salvador, pero solo salva a aquellos que decidan creerle para que Él los salve. Aquellos que deciden, como ese científico, pues termina perdido eternamente. Aquellos que deciden, como ese cura, termina perdido eternamente, porque el Salvador les habló y no creyeron. Ahora, ¿cuánta persona, por ejemplo, se ha trabajado de evangelismo? No todos van a creer. En tiempo de Jesucristo, estaban ante Dios mismo y la gran mayoría no le creyó. No le creyó. En nuestro tiempo ahora, se sale y se habla a alguien. Se toca puertas. Algunos dirán sí, pero la gran mayoría dirá no, no me interesa. Cuando hacíamos el trabajo de evangelismo, después nos reuníamos y algunas jovencitas me decían, es que qué feo eso que le digan a uno que no me interesa, ¡pum!, le tiran la puerta. Una casa donde fuimos, la persona me dijo, no me interesa, eso es para los ignorantes. Bueno, eso es su decisión. Ahora, cada cual aquí decidimos. Ahora, en primera a los tesalonicenses, hablando a convertidos, primera a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 7. A los ya salvados, escuchemos lo que Dios en su palabra nos dice. 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia,
sino a santificación. Dios no nos salvó para que vivamos como antes de ser salvo. Estar en lo mismo, estar con los mismos, vestir igual, hablar igual. No. Dios nos salvó para una vida santa. Una vida santa. Una vida separada del mundo del mal para Él. No nos alcanzó y salvó para que fuésemos lo mismo. Es para una vida que lleve honra a Él. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Capítulo 1, primera de Pedro, versos 14 y 15. Dice la palabra de Dios. Y hablando, leamos el verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Verso 2. Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicado. Ahora, creyentes dispersados por Cristo. Perseguidos por Cristo. El hermano Alex Gibbon, cuando estaba aquí el domingo 14, hizo referencia a lugares que son perseguidos seriamente por Cristo. Hace años atrás, cuando estábamos en San Rafael, le dije, ¿sabe? Tenemos tanta facilidad aquí para llevar el evangelio que nos hemos vuelto irresponsables. Porque en otros lugares, por ejemplo, cuando el hermano Alexis habló de Cuba, ya otro misionero, el hermano Pablo Ramírez, cuando él fue y él volvió, y él en una reunión de pastores dijo, hermanos, quisiera que los que puedan vayan a Cuba y vean la diferencia. Ellos con toda la persecución y limitaciones siguen haciendo el trabajo. Siguen buscando a perdidos y los están alcanzando. Pero ¿sabe? Media perseverancia y mucha oración. Ahora, Dios está hablando acá de esos hermanos perseguidos. Ahora, y aquí en esta carta de 1 Pedro, en el verso 14 15 dice, a esto del cual leí anteriormente, dice, como hijos obedientes. ¿Cómo somos con Dios? ¿Cómo somos? Cuando Dios habla, queremos razonarlo. No, eso a mí no me parece que sea así. Cuando Dios nos habla, es para instruirnos, formarnos. Entonces Dios dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Ignorancia de qué? Ignorancia de Cristo, de la salvación. Antes de eso, Él dijo, eran ignorantes. Entonces el verso 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y toda la manera de vivir es toda la manera de vivir. No es, tal cosa sí, tal cosa no. Él dijo, toda vuestra manera de vivir. Muchas veces hablamos de la homosexualidad. Déjeme decirle, hay personas que antes eran, la gracia de Dios los alcanzó y ya no lo son. Yo estuve en una conferencia hace años y el conferencista tocaba acerca de esto. Y él dijo
que él conoció a una persona que por años, en Estados Unidos, estuvo en este pecado y la gracia de Dios lo alcanzó, su vida cambió, se casó, tiene hijos y es un conferencista a nivel internacional para hablar de este pecado. Déjeme decirle, cuando se habla de la homosexualidad, son personas enredadas por la astucia del diablo. Así como cualquier otro pecado, Dios quiere alcanzar a todo perdido, pero solo alcanzará al que decida creerle. El que decida no creer se perderá eternamente, pero al que es salvo, él dice, como aquel que os llamó es santo, sed santos vosotros en toda vuestra manera de vivir. Hace varios domingos atrás hice referencia, en las iglesias el mundo está entrando con la música, la vestimenta, etc. Años atrás, cuando yo me convertí, esto no era así. El que venía a Cristo aprendía qué es lo que Dios dice, no qué opina Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Para qué? Formar a la persona en los principios de Dios. Dios quiere que sepamos, Él demanda, no pide, no ruega vidas santas. Si usted es salvo, Él no le está pidiendo, está mandando. Para que tu vida, mi vida, lleve honra a aquel que salvó. Lleve honra a Él. Y cuando uno vive la vida de antes, no honra al que le salvó, es deshonra al que le salvó. Quisiera cada uno de nosotros, este año 2025, que entre horas terminará, empezará el 2026. ¿Y cómo viviremos? ¿Cómo viviremos? ¿Haciendo siempre lo mismo? ¿Viviendo como queremos? ¿O siendo obedientes a Dios? Usted y yo un día vamos a morir. Y en algún momento, si Dios me concede la vida, el 2026, el mensaje acerca del tribunal de Cristo. Todo aquel que es salvo estará allí un día. El que muere estará allí un día. Pero cuando usted llega ahí, usted no va a opinar nada. Nadie va a opinar. El único que va a hablar es el Señor. Él es el que va a hablar. Él es el que conoce nuestra vida aquí. Y cuando estamos allá, va a recordarnos cómo éramos aquí, después de que Él nos salvó. ¿Cómo éramos? Si traíamos honra al nombre de Él o no. ¿Sabe? Muchos creyentes no están pensando, un día voy a comparecer ante el Señor. Y usted tiene que pensar esto, porque un día va a ser. Un día va a ser que usted no pueda decir, bueno, es que yo no estaba enterado. Escudriñad las Escrituras. Escudriñen las Escrituras, vayan a las Escrituras. En Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5, por favor. Versos 14 y 15. Escuchemos en el Sermón del Monte al Señor Jesucristo hablando. Versos 14 y 15. Dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿A quién está hablando? Sus apóstoles. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa.
Ahora, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios está enseñando a los suyos qué espera a nosotros. ¿Qué espera a nosotros? Leamos de nuevo el verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, vuestra vida, su vida, mi vida, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Nuestra vida es luz a los perdidos o no? Él nos salvó para ser luz. Ahora, ¿nuestra vida lleva a que Jesucristo sea exaltado o no? Yo he comentado, y yo he puesto el ejemplo de hace muchos años atrás, muchos años, un miércoles cuando iba para el culto de San Rafael, antes de que pasaran la ley prohibido fumar en los autobuses, en los lugares públicos, antes de eso, el bus llenísimo, y en bus hay todo tipo de conversaciones. Ahora, yo estaba, no me acuerdo si atrás o adelante, entonces una persona le preguntó a otro, usted, entonces hace la pregunta, pero de una manera ya afirmativo. Usted es cristiana, ¿verdad? Ve. Y la otra persona le dice, sí. Bueno, nada más le preguntaba, porque he observado tu vida a usted por mucho tiempo. Y nada más le preguntaba, pero yo estaba seguro. Yo dije, Dios, qué bendición, que alguien le hable a otro y le diga, yo sabía que usted es cristiano. ¿Y por qué es cristiano? Por su vida, en lo que andas, cómo hablas, en qué estás. ¿Nuestra vida lleva a que se hable bien de Cristo o no? ¿Nuestra vida lleva a que otros digan, bueno, es que fulano es cristiano, no ve la vida que lleva? Nuestra vida, no fuimos salvos para seguir viviendo igual. Es para llevar honra a aquel que nos salvó y ser luz a los perdidos. Cuando se hace el trabajo de evangelismo, déjeme decir, uno escucha cosas que uno dice, bueno, qué tristeza, qué dolor. A mí me tocó hablar con un muchacho, no es lo único. Y esa persona me dijo, Orlando, vea, es que usted no conoce a alguna persona que está en la iglesia ahí, que son terribles. Dije, bueno, le dije, sí, yo no los conozco. Ahora, pero no me diga que usted, por esa persona, la vi en esa persona, usted quiere ir al infierno. No me diga que esa vida pesa tanto que usted no va a creer en Jesucristo. No, es que usted no me entiende. Esa persona no llegó a ser salvo. Yo no sé si en algún momento de la vida, después de años, llegó a ser salvo o no. Pero ¿sabe qué terrible es? Por un mal testimonio alguien va a ir para el infierno. Dios nos salvó para ser luz a los perdidos. Y en ese año que estamos terminando, Dios quiere que usted haga y yo hagamos un análisis de nuestra vida. ¿Mi vida llevó honra a Dios o no? ¿Es así como Dios quiere que yo muera?
quisiera que usted y yo pensemos, un día vamos a morir. Y morimos, y si hemos sido salvados, déjeme decirle, cuando usted está ante el tribunal de Cristo, usted le va a causar dolor, está ante aquel que le salvó, pero que usted en esta vida no llevó honra al nombre de Él. No piense en otros, porque usted va a estar ahí solo, sola. No es decir, es que mi papá, mi mamá, mi tío, mi hermano, mis hijos. No. Usted va a dar cuenta por usted. Y solo los salvos estarán allí. Y el que recompensará es el que salvó. Y el que no tiene recompensa es por su infidelidad a Él aquí. Después de ser salvos, Dios demanda de nosotros una vida que lleve honra al nombre de Él. Una vida que exalte a Él. Una vida que sea luz a otros. Y Dios nos salvó para llevar ese mensaje de salvación a otros. En Mateo capítulo 28, Mateo 28, 19 y 20, dice el Señor en su palabra. Leamos por favor. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Dios quiere que usted y yo seamos instrumentos de Él para que otros oigan de la gracia, del amor de Él. Que seamos instrumentos de Él para que otros oigan de su necesidad de ser salvos. La pregunta, ¿irás o no tienes tiempo? ¿Irás o no tienes tiempo? El que dijo, vaya, sabe que todos podemos ir. El que dijo, vayan. Hace muchos años, escuchando un mensaje de un pastor de una iglesia ahí en Estados Unidos, una iglesia muy grande, un hombre muy fiel al Señor, hace muchos años, un mensaje duro. Ahora, en parte del mensaje que duró 2 semanas, o sea, 2 domingos, él dijo en uno de los mensajes que la hermana tal es inválida. Y la hermana tal, un día por semana, la llevan en el carro, saca la silla de ruedas, la montan, le dan un bastón y se van. A tal hora, volvemos a orar por usted. Ahora, ¿qué es lo que hacía ella? Manejaba la silla de ruedas, llegaba a una casa y con el bastón tocaba. Llegaba a otra casa y con el bastón tocaba la puerta. Ahora, y ese pastor dijo, si esta hermana pudo hacer esto, y usted goza de buena salud para caminar bien, ¿por qué usted no lo hace? ¿Por qué usted no lo hace? Si ella decidió obedecer a Dios y hacerlo, ¿por qué usted no lo hace? Y él dijo, es por rebelión contra Dios, por eso no lo está haciendo. Pero necesitas ir y ser instrumento de Dios para que otros oigan de Él. Hay muchos falsos que andan tocando las puertas. ¿Y por qué el que está en la verdad no va? Algunos, es que apenas estoy empezando. Eso es una excusa.
Una excusa y bien barata. Porque usted desde que creyó en Cristo ya puede hablar a otros. ¿Qué le va a decir? Lo que Cristo hizo en mí. Él me salvó y Él puede salvarte a ti. Yo iba por el infierno y Él me alcanzó y me salvó y Él quiere alcanzarte, salvarte a ti. Pero si no crees, te irás al infierno. ¿Puedes hablar? Dios, después de que nos salvó por gracia, quiere que nosotros hablemos a otros también. Hablemos a otros también. Muchas actividades, pero pocos hablando de Cristo. Pocos hablando de Cristo. Pero usted puede ser uno de los que deciden hablar de Él. La voluntad de Dios para todos los salvados, todo el tiempo que estemos en esta vida, es ser motivo de que Dios sea exaltado. Juan el Bautista dijo, es necesario que Él, Cristo, crezca y que yo mengüe. ¿Sabe qué quiere decir eso? Es necesario que a Él se le vea y yo pase por desapercibido. Dios no puso a nadie en el ministerio para figurar, para que lo vean. Es para hablar de una persona, Jesucristo. Hablar de Él y recordar que es siervo. Siervo. Instrumento de Él. Y usted no debe figurar. El que debe figurar es Cristo. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Él quiere que usted y yo reconozcamos. Yo voy a renunciar a yo para que Cristo viva. ¿Usted le hará esa oportunidad en tu vida? Hay muchos creyentes. Pero ¿sabe? No muchos han renunciado a yo. Muchos viven, pero no Cristo viviendo a través de ellos. Quisiera cada uno de nosotros, antes volvamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Unos versículos que para predicar eso tomaría muchos domingos. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. El testimonio y la despedida del fiel siervo del Señor. Capítulo 4, versos 6 al 8. Dice, porque ya yo estoy para ser sacrificado, o sea, muerto, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces viene la conclusión, dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿Cuándo es? El tiempo del tribunal de Cristo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay recompensa del Señor para aquellos que se dan al Señor aquí. Hay recompensa de parte de Él. Pero el apóstol Pablo dijo en el verso 7, he peleado la buena batalla. Nada más eso es un sermón. He acabado la carrera. He guardado la fe. Dios está esperando de usted y de mí, redimidos, salvados, que estén dispuestos para Él, que lleven honra al nombre de Él, que renuncie a yo para que se vea a Cristo a través de Él. Ahora, usted que no es salvo,
que no ha nacido de nuevo, estás muerto espiritualmente. ¿Sabes qué quiere decir? Estás separado de Dios. Un día vas a morir físicamente. Y cuando estás muerto espiritualmente y mueres físicamente, habrás pasado a la muerte eterna, o sea, eternidad lejos de Dios, o sea, el infierno. Es urgente que decidas tomar la decisión de aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador. Y el día que mueras físicamente, después de tomar esa decisión, por gracia de Dios, en lugar de un infierno, será una gloriosa eternidad en la presencia de Dios. ¿Aceptarás ser salvado por Jesucristo hoy? ¿Aceptarás creerle a Él para que Él te salve? Recuerde, tienes poco tiempo de vida aquí. Usted puede vivir 30 años más, pero puede vivir 30 días o 30 horas. Y si pasas a la eternidad sin Cristo, lamentarás el resto de la eternidad no haberle creído a Él aquí. No haber abierto la puerta de tu corazón a Él aquí. Ya nunca más en la eternidad podrás ser salvo. Con los ojos cerrados un momento, por favor. Padre Celestial, gracias por Jesucristo. Gracias por tan grandísima obra de redención de Él a favor de nosotros. Gracias por aquellos que decidimos escuchar y creer. Y ese día, tú nos salvaste. Nos salvaste de ir al lugar que merecíamos, que es el infierno. Gracias, Dios, por haber tomado la decisión de creerte un día en lugar de un infierno. Habrá una gloria eterna. Estamos terminando, Dios, hoy un año calendario humano. Pero Dios, obra en nosotros para que el otro año calendario humano seamos mejores que este. Llevemos cada vez más honra a ti. Seamos luz a otros. Y que muchas veces, sin hablar una sola palabra, nuestra vida ha alumbrado a otros. Porque hemos dado lugar a que tú vivas a través de nosotros. Ayuda a aquellos que no han creído, Dios, engañados por el maligno, a tomar la decisión de creerte. Ayúdale, Señor, a tomar la decisión de creerte hoy. Porque tú dijiste en tu palabra que hoy es el día de salvación. No dijiste mañana, porque mañana puede ser tarde. Dios, aquellos que nos siguen por la página de la iglesia y que no han creído, ayúdales a tomar la decisión de abrir la puerta de sus corazones, a arrepentir de sus pecados a ti hoy. Y aquellos salvos, ayuda a Dios a entender que tú no solamente salvaste para no ir al infierno, sino salvaste para que nuestras vidas lleven honra a ti, adoración a ti, exaltación a ti, para hacer luz a otros. Mi Dios, aquellos que estamos aquí, que hemos sido salvos, obra en nosotros, Dios, para que estemos conscientes que un día, como salvados, un día estaremos ante tu tribunal, ante Jesucristo.
No para juzgar nuestros pecados, porque eso fue aquí, sino para que veamos cuán bueno fue serte fiel aquí. Y si no te fue fiel, cuán grandes recompensas perdieron por no serte fiel aquí. Oh Dios, gracias por Jesucristo. Y cualquiera que tenga una decisión que tomar hoy, Señor, ayúdale, salvo o no, a tomar la decisión. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a nada más a entonar dos estrofas del himno 345. Por favor.